Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Asturias al Día en este jueves 8 de mayo. Hoy están con nosotros en el estudio Xabel Vegas, que es diputado en la Junta General del Principado por Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista, Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta, y Manuel Cifuentes, diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado. Hoy queremos hablar de Europa, queremos hablar de Asturias en Europa. Seguro que muchos de ustedes saben que mañana, día 9 de mayo, es el Día de Europa. Se conmemora los 75 años de la Declaración Schuman, que dio origen a la Unión Europea, y a nadie se le escapa la importancia que las políticas que se desarrollan en la Unión Europea tienen en Asturias, desde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha supuesto una inversión de unos 1.498 millones distribuidos en 749 procedentes de convocatorias y licitaciones de la Administración del Estado, y otros 700 y pico asignados en conferencias sectoriales. Es una de las partes, esa financiación que llega a Asturias desde la Unión Europea, pero también hemos escuchado en muchos programas hablar del Pacto Verde, hablar de la transición energética. Coincidiendo con ese día de Europa mañana, hoy jueves, queremos hablar con nuestros invitados sobre este asunto. Los saludamos ya en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Con Amor Argüelles en la realización técnica, saludamos a Xabel Vegas. ¿Qué tal, Xabel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gonzalo Centeno, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Manu Cifuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y Fernando Lastra, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a los cuatro por participar para hablar de este asunto sin perder de vista el contexto político actual que tenemos sobre la mesa, con muchos focos enfocando a la Unión Europea, a las políticas, a las decisiones que se tienen que tomar en la Unión ante este contexto político. Hoy enmarcamos el programa en este tema. Quería ya, sin más preámbulos, pediros una primera reflexión para luego abrir ya todos los micrófonos. Xabel, una reflexión en principio ante este Día de Europa de mañana viernes. Bueno, pues yo creo que mañana se celebra el Día de Europa y va a ser un Día de Europa particularmente importante, ¿no? Porque yo creo que estamos atravesando un momento internacional muy grave, sobre todo desde que Donald Trump accedió a la Casa Blanca. Creo que el proyecto europeo necesita ser revitalizado. Lleva un tiempo en una especie de stand-by, sobre todo desde que se perdió aquel referéndum de la Constitución Europea en Francia, y creo que es importante retomar el espíritu de la construcción europea, ese espíritu que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con la CECA, con aquella unión del carbón y el acero europea, ¿no? Creo que hay que dar pasos en avanzar en la integración, desde luego en la integración en la seguridad. Estamos viviendo un momento en el que la OTAN parece que se está desintegrando, y creo que hay que avanzar en una seguridad común. Y después, para nosotros, desde luego, para Convocatoria por Asturias y en concreto para Movimiento Sumar, es muy importante que avancemos también en la democratización de la Unión Europea. Creemos que la Unión Europea es un magnífico experimento que lo que ha hecho es renovar un poco el concepto de soberanía, ese concepto de soberanía un poco anticuado que surgió en Westfalia, y creemos que ya es hora, pues, de ir construyendo una Unión Europea más democrática, con una identidad europea potente, y creemos que ese es el camino. Gonzalo Centeno de Vox, ¿qué reflexión nos dejas en un primer momento? Bueno, desde nuestra opinión, bueno, en primer lugar, por hacer un poco la mañana divertida, chicos, ya hay un día para todo. Cualquier día tendremos hasta el día de la berenjena. Pero bueno, Europa, ¿qué ha ocurrido con Europa? Pues mira, enlazando con lo que ha dicho el portavoz anterior, sí que fue un proyecto ilusionante como tantos, pero claro, al frente de las potencias europeas que crearon la CECA y el embrión de las primeras comunidades europeas, pues había gente como Adenauer, había gente como De Gaulle, y había auténticos hombres de Estado. Y ahora lo que tenemos, pues, es un elefante administrativo burocrático, que mandan son los lobbies de presión, y donde sobre todo las tomas de decisiones son absolutamente ineficaces. Mientras que las grandes potencias mundiales, que ahora mismo confluyen en un eje geopolítico más tirado hacia el Pacífico que hacia el Atlántico,
toman decisiones en días o en semanas, o en semana, cuando las decisiones de la Unión Europea tardan meses, sobre todo para lo más importante. Creo que es una arquitectura atrofiada. El sueño y la ilusión eran, pues eso, verdaderamente ilusionantes, pero se han convertido en 3 organismos que confluyen, Consejo, Parlamento y tribunales, que replican los estados nacionales, pero multiplicados. Entonces, la toma de decisiones ahora mismo en Europa nos parece un proceso completamente atrofiado. Y luego, es normal, porque todos los movimientos en la historia van y vienen, que surjan movimientos nacionales, es decir, movimientos como el que protagonizamos, en donde no es que se pida anular la Unión Europea, lo que se pide es que dejen de fagocitar competencias nacionales, aparatos auténticamente burocráticos, donde la soberanía nacional no se ve tan bien reflejada como se ven en los parlamentos nacionales. Nos preocupa esa tendencia a la burocratización y al que se tomen las decisiones en manos de auténticos burócratas que muchas veces no conocen los problemas reales y, por supuesto, el lado de la eficacia. Mientras que nos peleamos con potencias como los Estados Unidos, China, Rusia, que toman decisiones trascendentales, no solo para ellos, sino para todo el orbe, en cuestión de días o semanas, nosotros tardamos meses y eso no puede ser. Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que este año cualquier reflexión que queramos hacer en el Día de Europa sobre el proyecto europeo, pues hay que hacerla bajo el prisma de las circunstancias actuales, que son excepcionales, ¿no? Se suma a las crisis que hemos venido pasando ya en los últimos años en todo el mundo y también en Europa, se suma ahora esta especie de aceleración de la historia que estamos sufriendo con los cambios geopolíticos, a los que se suma pues casi el cataclismo que están provocando los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, ¿no? Es cierto que precisamente esas crisis que hemos sufrido anteriores parece ser que han servido para que la población, para que los europeos sean más conscientes de la importancia que tiene pertenecer a la Unión Europea y de la ayuda en momentos puntuales que eso puede suponer para afrontar las crisis. Además, de hecho, el otro día veía el último Eurobarómetro, pues parece que va creciendo, ¿no?, de forma sostenida ya el sentido de pertenencia y algo que era una carencia que teníamos hace a lo mejor una década o más, ¿no? Lo que pasa que ahora, a la altura de esa confianza que se está ganando entre los ciudadanos europeos en el proyecto europeo, pues a la altura tiene que estar las políticas que nos llegan de Europa, ¿no?, que no siempre tienen ni la agilidad necesaria, ¿no?, como decía Gonzalo, ni se han ido enfocando a donde hacía falta enfocarlas. Y me explico. Es cierto que Europa ha estado ensimismada durante las últimas legislaturas y ha puesto todos sus esfuerzos en una serie de políticas y ahora se encuentra ante la necesidad de dar una especie de giro de timón para afrontar las necesidades más inmediatas en este contexto geopolítico tan cambiante, ¿no? Y en ese sentido yo soy moderadamente optimista, porque parece ser que en esta legislatura ya se ha visto claro y se están poniendo el foco en políticas que además son las que los ciudadanos reclaman, ¿no?, que tienen que ver con el empleo, con la competitividad, con la seguridad, con la inmigración, manteniendo los esfuerzos en pesca y agricultura. Y yo creo que eso era y es fundamental, ¿no?, porque sí es verdad que hemos estado décadas pues en ese estado de ensimismamiento, orientando políticas y además en un entorno muy burocratizado, eso es cierto, y ahora nos pilla un poco todo este contexto de aceleración y de cambio con el pie cambiado. ¿Para eso qué necesitamos? Pues liderazgo, que quizás no tengamos los líderes que tuvimos antaño, y sobre todo unidad, porque en el contexto actual pues las grandes potencias continentales pues están encantadas si Europa se divide, porque resulta mucho más fácil negociar con países pequeños que con una especie de estado de 450 millones de habitantes que sería Europa, ¿no? Y Trump pues está encantado. Yo no creo que Trump esté loco. Yo creo que Trump lo que prefiere es recibir a jefes de gobierno de manera individual, negociar con ellos de manera individual, y no quiere que haya en la mesa geopolítica del mundo ahora mismo pues otra potencia más del tamaño de Europa con la que tener que negociar, y prefiere dividirnos. Y yo creo que por eso lo resumiría todo en la necesidad de liderazgo y de unidad. Fernando. Lo primero es considerar que la Unión Europea, la actual Unión Europea, la construcción de estos Estados Unidos de Europa, es seguramente la idea política más brillante
de la edad contemporánea. Y que no podríamos imaginar nuestra realidad social, política y económica sin que existiera. Ahora bien, de un tiempo a esta parte nos están empujando a que miremos la maquinaria, la estructura, el funcionamiento. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se toman decisiones? Si es lenta, si es rápida, si está muy burocratizada. Y estamos, en cierta medida, todos poniendo los ojos en estas incómodas circunstancias. Yo prefiero analizar la realidad europea en función de los resultados. Esto es una manera más hegeliana de decirlo. Esta es una manera mejor de definir la verdad. La verdad son los resultados. Los resultados de la Unión Europea es el Estado de Derecho, el espacio progresista más importante de la historia de la humanidad, es la garantía de la defensa de los derechos y de las libertades públicas. Sergio del Molino, hace poco, el escritor, decía en un artículo que antes nos quedaba París o Londres o quizá México cuando había que huir, cuando había que pensar a dónde iba alguien que estaba en el infortunio de tener que tropezarse en su país con un problema autoritario. El lugar donde se puede ir hoy es Europa. Hoy todavía es Europa. Y la diferencia fundamental en relación a esto que llamamos toma de decisiones, aquello de, decía Kissinger, de si tengo que hablar con Europa, ¿cuál es su número de teléfono? Eso ya va siendo más o menos solventado, porque la diferencia fundamental no es con qué rapidez toma uno las decisiones, sino cómo se toman, quién las toma y con qué garantía se toman. Hoy hay países que toman decisiones, especialmente los que son los antagonistas o los que son los alter ego de Europa, China, Rusia, Estados Unidos. Las toman individuos que tienen unas características autocráticas que meten miedo, y especialmente mete miedo la irrupción en el escenario político del nuevo dirigente de los Estados Unidos. No es que la rapidez con la que toman las decisiones, sino el alcance, el contenido para los derechos, para la democracia, para el Estado de Derecho y para las preocupaciones ciudadanas de las decisiones que toman. No es tanto el hecho de que se tomen rápido o no, sino si se toman de acuerdo con el respeto a los derechos humanos. Por poner un ejemplo, hay más cosas. Porque da el otro aspecto más nostálgico de recordar los grandes dirigentes de la construcción europea al inicio. Hoy no tenemos a un Schuman, a un de Gasperi, ni siquiera a un de Gaulle. Son casi todos conservadores, pero bueno. Hoy la Unión Europea no se edificó solo sobre las ideas conservadoras. Hay tres pilares, que es la socialdemocracia, la democracia cristiana y los liberales, los que han construido este edificio. Pero no es un problema de personas o ideas, de grandes dirigentes. Es posible que me gustaría que hubiera un Churchill progresista. No saben lo que me desearía que hubiera alguien con esa visión. Pero no lo era, es el ídolo de Adrián Barbón, caramba. Bueno, pero a mí me gustaría que hubiera un Churchill progresista. Yo lo leo con muchísimo placer y sus discursos siguen admirándome, pero ya no es un problema de personas o ideas. Como decía Ramiro de Maeztu, las ideas no andan solas por la calle. Siempre hay personas que las llevan. Ramiro de Maeztu también era progresista. Tuvo su época filosocialista antes de ser filonazi. Como Dionisio Ridrojo, parecido. Claro. Las cosas son como son. En la vida lleva a la gente a tener muchas... Bueno, bendito cambio, ¿verdad, Fernando? Gonzalo. En este caso, a peor. Bueno, vamos. Gonzalo. Yo tengo que reconocer que los debates con Fernando son enriquecedores. Bueno, vamos a ver. Creo que me he explicado bien y que no se entienda que desde vos y sobre todo este diputado está en contra de la Unión Europea. Por Dios, qué locura. Si no hubiera una Unión Europea todavía estaríamos, pues eso, en las guerras franco-prusianas y estaríamos en el 19 matándonos unos a otros. Decir que los Estados Unidos son antagonistas a la Unión Europea a mí me ha parecido una buta de Fernando. No estoy muy descaminado. Sin los Estados Unidos de América no existiría la Unión Europea porque en el año 45 esto estaba destrozado. Sí, ya. Pero tú sabes que a Adenauer y a De Gaulle les impulsan los Estados Unidos, porque antes se crea el Tratado de la Organización del Atlántico Norte,
y como autodefensa el Pacto de Varsovia, la respuesta del enemigo soviético. Y si no hubiera sido por los Estados Unidos que hubieran pilotando esta transición, que incluso recordarás también cómo se pilotó un poco la transición en España, aquellos maletines de Flick y de Flock que venían a financiar el Partido Socialista, de donde procedían. Bueno, en fin, decir que los Estados Unidos son el enemigo, mira, que ahora en la actualidad tengamos un dirigente en los Estados Unidos que para algunos es un disparate, bueno, pero siempre están detrás los Estados Unidos de Europa. Yo lo que sí que abogo, porque no deja de ser movimientos oscilantes, la geopolítica, sí que abogo porque la ilusión de unos Estados Unidos de Europa, que a todo el mundo, ¿cómo no nos va a gustar?, ha tenido altibajos y ahora precisamente estamos en uno de esos bajos. Unos bajos creados precisamente por un aparato que no deja de crecer. Desde Vox proponemos un adelgazamiento de las instituciones europeas. Por ponerte un ejemplo, que antes, no sé si me he explicado bien, aparte de los tribunales y de la división de poderes, tenemos dos órganos ejecutivos que chocan entre sí. Hay una Eurocámara, que ya no se sabe cuántos miembros y cuántos disparates hay metidos, pero es que luego tenemos un Consejo de Estado y una comisión, nombrada por los presidentes de cada miembro, y una comisión. Y hay unas peleas ejecutivas y hay un alargamiento de las tomas de decisiones que a nivel mundial nos están suponiendo un freno para posicionarnos concretamente. Ahora mismo Europa ocupa un segundo lugar en la geopolítica. Decías, a la hora de negociar, ¿cómo ha sido la cuestión que precisamente ha tenido que ser ella misma, puede que sea por relaciones personales o por afinidades políticas, la presidenta de la República Italiana, la que ha tenido que negociar directamente a Trump, porque la Unión Europea no se movía? Porque tardan meses, semanas. El ejemplo de la política de defensa. ¿Alguien cree que ahora mismo, si estalla una guerra fría, dura, tradicional, moderna, con la Rusia de Putin, la toma de decisiones a la hora de decidir decisiones militares nos iba a llevar a algún puerto, nos iba a llegar a algún término? Ahora mismo Polonia es el Estado de la Unión Europea con más gasto en defensa y más preparada para una guerra tradicional. Polonia va a tomar sus propias decisiones si ocurre una invasión de la Unión Soviética, porque si espera que la Eurocámara... ¿De quién? De la nueva Unión Soviética. Sí, hombre, sí, es que es lo que pretende el señor de la KGB. ¿No? Que sí, hombre, que sí. Reconoce el hombre. Que sí, hombre, que sí. Que cada uno tiene sus obsesiones, Fernando. Conclusión, lo que estamos diciendo es que estos movimientos que se están volviendo como un rechazo no a Europa, sino a la toma de decisiones europeas en la que nosotros participamos, no significan que querramos destrozar el sueño de la Unión Europea. Lo que queremos es revitalizarlo y que la toma de decisiones sea eficaz. Y para ser eficaz, como sabes, hay que reducir burocracia, porque si entendemos, los liberales al menos, que hay una relación proporcional entre burocracia e ineficacia. Y esa es la cuestión que desde Vox abogamos. Luego, si quieres, hablamos un poco de los fondos europeos, que creo que es lo que hemos venido aquí. Manu. Sí, me llama la atención un poco el otro lapsus de Gonzalo de si ahora en Europa hubiera una guerra provocada por Putin, ¿no? Bueno, no forma parte de la Unión Europea, pero ahora hace ya unos años que tenemos una guerra en Europa provocada por Putin. Claro. Y a veces yo creo que se nos va mucho la vista, con motivo, porque ha sido un cataclismo. Los primeros meses de gobierno de Trump, eso no se puede negar. Pegaba una pata al tablero que nos ha puesto a todos las pilas, que igual nos viene bien en Europa, por cierto, pero eso no nos puede distraer de la cruda realidad de que tenemos una guerra en Europa. Tenemos una guerra en Europa provocada por Putin. Y es cierto que eso también nos ha puesto las pilas, pero sobre todo a raíz de la entrada de Trump y de ponernos ante el espejo y de hacernos ver que... Yo no sé si más rápido o más despacio, Fernando. Tú dices que la urgencia, que en la toma de decisiones no es lo más importante. Igual, yo creo que ahora sí. No digo que no sea. Yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí. Y apuntaba además, Xabel antes, no sé si con estas palabras, pero bueno, la necesidad de que ahora mismo haya una especie de refundación en Europa, ¿no? Que desde el fracaso de la Constitución, pues nos hemos quedado ahí un poco como un paso para adelante y dos para atrás y no acabamos de encontrar nuestro sitio en el mundo. Y en este momento yo creo que sí es importante actuar con más rapidez. Y para eso no es bueno, vuelvo al concepto de la unión, para eso no es bueno ni los que le siguen el juego a Trump, que nos quiere dividir, ni tampoco el querer, bajo una supuesta idea de patriotismo,
recuperar soberanía para los estados, porque sin perderla, lo que necesita Europa es avanzar en integración, es avanzar en unión, es avanzar en integración, pues en defensa fiscal, en tecnología, en todos los ámbitos hay que avanzar en integración. Y eso, pues, tiene resistencias entre los países, pues normal que haya resistencia a ceder soberanía, pero vuelvo a repetir lo que dije en la primera intervención: si queremos ser un actor respetado en la nueva geopolítica mundial, que son estados continentes, pues no podemos hacerlo yendo a hablar con Trump de uno en uno, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que Trump es lo que busca. No busca un interlocutor de la Unión Europea, porque no quiere una Unión Europea en la mesa del mundo ahora mismo. Quiere países separados y cada uno peleando por lo suyo. El problema es que si cada uno, como actor pequeño, pelea por lo suyo, pues nos van a obligar a pelear por las migajas. Xabel. Sí, bueno, sorprendentemente estoy al 100% de acuerdo con con la intervención de Manuel ahora mismo, ¿no? Yo creo que, a ver, la Unión Europea, para empezar hay que decir que ha sido un experimento político, porque la Unión Europea está a medio camino entre una organización internacional tradicional, donde se unen los países para tomar decisiones, y esos Estados Unidos de Europa. De ahí un poco esa bicefalia Consejo-Comisión, ¿no? Ahora lo que tenemos que decidir es hacia dónde caminamos, y si continuamos con la integración europea, que nosotros desde luego apostamos por continuar con una mayor integración, o no. Es verdad que miramos muchas veces hacia afuera, hacia Trump y hacia Putin, porque es verdad que son las principales amenazas que tenemos ahora mismo en el escenario internacional, pero tenemos que mirar también hacia adentro, porque efectivamente dentro de la propia Unión Europea está surgiendo el germen de movimientos iliberales, movimientos muchas veces nostálgicos de esa antigua idea de soberanía, o la idea de soberanía propia casi de Westfalia, cuando estamos en un momento absolutamente distinto. Ya no hablamos de la soberanía de aquella época donde las informaciones se movían en diligencia. Ahora estamos en un mundo muy distinto, en un mundo tecnológico, en un mundo donde funcionan no los gobiernos sino la gobernanza global. Y yo creo que tenemos que avanzar efectivamente en la democratización de la Unión Europea y en construir también una identidad propia europea. Y yo creo que esto es enormemente importante porque efectivamente muchas veces los ciudadanos de la Unión Europea, cuando votamos en las elecciones europeas, no tenemos muy claro para qué sirve el Parlamento, ¿no? Si parece que todas las decisiones se toman en la Comisión y en el Consejo. Y creo que hay que trabajar en esa dirección. Es verdad que la construcción europea hasta ahora se ha basado en pilares muy potentes, en la política agrícola común, por ejemplo, en ese tratado de Schengen que ha sido tan positivo para el comercio y para el movimiento de capitales y de personas en la propia Unión Europea, y además hay que tener en cuenta que el bienestar de los ciudadanos de este país, y concretamente diría de Asturias, no sería hoy el que es si no hubiéramos tenido este proceso, si no estuviéramos en la Unión Europea y no nos hubiéramos visto beneficiados no solo económicamente, sino también socialmente, jurídicamente y legislativamente de todos los beneficios de la Unión Europea. En todo caso, yo creo que hay que caminar precisamente hacia democratización de la Unión Europea, a compartir soberanía, que no significa perder soberanía, sino todo lo contrario, ganar en capacidad de intervenir en la realidad, en capacidad de intervenir en el mundo, pero para ganar esa capacidad de intervenir en el mundo, pues tenemos obviamente que trabajar en esa gobernanza global. Fernando. Bueno, yo también voy sintonizando bastante con lo que se está diciendo, ¿no? Estoy bastante de acuerdo en general con casi todo. Y me llama la atención el hecho de que se mencionen algunos defectos en el funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que los órganos de gobernanza no son de coordinación no son de colaboración, son de competencia entre el Consejo, la Comisión o el Parlamento Europeo. E incluso podemos poner en duda para qué sirve el Parlamento Europeo, cuáles son sus funciones, si no sabemos casi cuáles son las de los parlamentos nacionales. En algunos casos llegamos a situaciones bastante... el problema no está ahí. El problema está en cuando tenemos que definir las relaciones entre países que quieren conformar una especie de unión con una cesión de soberanía parcial y con resistencias a ceder parte de la soberanía, es que esa coordinación es muy complicada y las políticas comunes significan una cesión de asuntos en donde que están muy arraigados en la idea histórica de la conformación del Estado-Nación.
en Europa, y que hacer esa cesión de soberanía resulta complejo. Y se va haciendo. El tema central de este asunto que fue mencionado hace un momento por Manuel, y es acerca de que ante los grandes agentes internacionales entre los que se sitúa la Unión Europea, es cómo nos iría para resolver nuestros problemas a cada uno por nuestro lado. Cada país se podría enfrentar a los planteamientos que hace, pues me da igual China que Estados Unidos, o incluso Rusia. Ninguno de nosotros, ni siquiera para enfrentarnos a una situación de crisis económica sin moneda única y sin un Banco Central Europeo que establezca la política monetaria, seríamos capaces de abordar un problema de esta naturaleza. Y en todo caso, me parece interesante el tema de lo que se plantearía como refundación, que viene a ser, es decir, cuáles serían las nuevas bases de la creación de la Unión Europea en el contexto actual, en estas circunstancias de este momento. ¿Serían las mismas que fueron cuando para garantizar la paz había que establecer el control del carbón y del acero, que era lo que permitía que no hubiera conflicto? No, deberían ser otras. Probablemente necesitaríamos que hubiera voces, que hubiera personalidades políticas de impacto político europeo que fueran capaces de resaltar cuáles son los problemas, para decirlo de manera orteguiana, los problemas de nuestro tiempo. Y recuerdo las dos grandes conferencias que hizo Churchill en 1946. 46, un año después de la guerra. La primera es la que hace en Estados Unidos, en donde, además del reconocimiento al papel de Estados Unidos en la solución del gran conflicto y la ayuda que prestó Europa, que siempre ha sido realmente espectacular, empieza a ser cuestionada ahora, pero el papel de Estados Unidos para la consolidación del proyecto europeo es lógicamente un hecho. Pero venir a reconocer ese papel y venir a reconocer que se estaba creando un telón de acero y poco después venir a reconocer la necesidad de que no habría Europa y que era necesaria la Unión Europea con la participación de Francia y Alemania, y que sin una Francia grande espiritualmente y sin una Alemania grande espiritualmente no habría posibilidades de unión en Europa. Decir eso al año, un año después del final de la guerra, donde Alemania era culpable, hay que tener una gran altura de miras para poder hablar en términos de lo que podría ser un futuro para caminar juntos en Europa en paz y en seguridad. Hay que tener una gran altura de miras, y eso es quizás lo que podemos reivindicar hoy, gran altura de miras para saber cuáles son los problemas de nuestro tiempo. Bueno, tiene la palabra Gonzalo, pero antes podríamos incluir ya la referencia de Asturias, de cómo nuestra comunidad autónoma a lo largo de los últimos años ha sido beneficiaria de muchas de las políticas que tenemos sobre la marcha, y luego sin perder de vista que algunas de las cuestiones que afectan a nuestra economía dependen seguramente de decisiones que se van a tomar en la Unión Europea. Sí. Y ahora, Gonzalo, cuando quieras. Vale, vamos a intentar hacer rapidísimo todo esto que me has encargado. Vamos a ver, la Unión Europea nace porque precisamente la idea es ilusionante, porque Europa está totalmente destrozada. El problema de la situación actual es que buscamos los fallos para mejorar, para refundar, para superar la situación en la que estamos. Y claro, la situación política económica ahora no es la misma, porque en unos estados en los que políticamente hay estados de Derecho y división de poderes, pero una mejora económica sustancial entre esto y los años 40-50, hay un problema a la hora de ceder soberanía, que dice Fernando, y con lo que estoy de acuerdo, que no es más que la teoría del burócrata. Ahora en cada Estado-nación hay miles de funcionarios, miles de políticos que tendrían que dejar su poder, su toma de decisiones, para cedérsela a otros funcionarios en Bruselas o donde sea. Eso se antoja muy difícil, pero bueno, como hizo Felipe González, con una buena campaña publicitaria ilusionante, no queremos estar en la OTAN y en 24 horas nos metimos en la OTAN. Bueno, no hay ningún problema. Eso bien dirigido está. Es innegable que desde nuestra entrada en la Unión Europea y nuestra integración en el euro y en el sistema armonizado del IVA y de las aduanas,
La situación española, sobre todo en efectos de infraestructuras, pues ha mejorado una enormidad, eso es innegable. Carreteras, infraestructuras, política exterior, política arancelaria, territorio Schengen, eso es innegable. Pero ¿qué ha ocurrido? Que estuvimos durante unos años bastantes siendo receptores netos de fondos europeos. Esto ha cambiado por la integración de países que venían del arco soviético, que se han ido integrando, y evidentemente los fondos de cohesión han hecho, y sobre todo las transferencias intraestados, han hecho que ahora seamos aportantes netos, mientras que en todos estos fondos pues están yendo a países como Polonia, que hay que ver cómo está Polonia ahora de hace 20 años, a países como la antigua Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué va a ocurrir ahora mismo en lo que me estás encargando? Pues ahora mismo tenemos un problema principal que son los fondos de cohesión. ¿En qué? Ahí sí que es algo sorprendente, hay que darles la enhorabuena. Los 2 eurodiputados que tenemos en Asturias, evidentemente sigo mucho más a Susana que al caballero Jonás, parece que están de acuerdo. Yo a Susana Solís la vi defender, vamos, como una leona. Yo hubiera hecho lo mismo, que los fondos de cohesión no se tocan. Los fondos de cohesión ahora mismo suponen un entorno de 700 euros para Asturias, divididos en 3 fondos, que son el Fondo Social, los fondos europeos, los FEDER, los Fondos Europeos al Desarrollo, y los fondos de transición justa. Si no recuerdo mal, en cifras redondas, 120 y mucho, 250, 250. Bien, ¿qué ocurre? Que los fondos de cohesión, al revés que otros, aunque sí que es verdad que pasan desde Europa, se deciden, previa presentación de proyectos, pasan por Madrid, por el Ministerio de Transición Justa, pero se gestionan aquí, se gestionan directamente en Asturias en los proyectos que se presentan. Por ir a la actualidad, el Fondo de Transición Justa prácticamente está volcado en la obligatoriedad de los cierres de las explotaciones mineras para reconvertirlo en otra suerte de, ya veremos, situación ecosostenible resiliente, con estas jergas a las que nos están martirizando. Claro, no sabemos exactamente cómo se va a hacer, pero lo que sí que es claro es que todo esto está dentro de un entorno, lo que se llama el marco financiero, a 7 años, ahora mismo estamos en 2020-2027, y que en el 2027 hay que hacer otro nuevo marco financiero y hay que ver cómo se hacen estos fondos de cohesión. La preocupación es evidente, no porque dejen de llegar o no, que esa es otra, porque para que lleguen los nuevos, ahora en el 26 hay que justificar la totalidad del empleo, volvemos a Hegel, los resultados de la inversión de estos fondos aquí, para que nos den los nuevos, y el problema de la gestión. A lo mejor se le escapan al señor Barbón la gestión de estos fondos y a la buena de Raquel García, que ahora mismo es la que está más o menos gestionándola dentro de la Consejería de Hacienda. Veremos, no se puede anticipar nada, pero lo que está claro es que desde Europa hay un run de centralizarlos en los estados, con lo cual perderíamos la gestión autonómica de los mismos. Ese es el encuadre del problema, a la espera de las sorpresas que me dé Fernando sobre este tema. Xabel. Sí, bueno, yo creo que claro, en este debate, cuando hablamos de la Unión Europea y hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de Schuman, hablamos de los líderes de la Europa de la posguerra mundial, claro, tenemos que darnos cuenta de que estamos en un escenario completamente distinto y que hay que explicarle a un chaval de 20 años, a una chavala de 20 años, para qué sirve la Unión Europea y qué podemos hacer con la Unión Europea y para qué, sobre todo, cómo ha influido en su vida la Unión Europea. Lo digo porque tenemos un problema de relato. En 2016 vivimos una crisis en la Unión Europea que fue la crisis del Brexit, y fue una crisis enorme de relato. Es decir, hubo un movimiento iliberal dentro del Reino Unido que vendió un relato, además absolutamente falso, y que consiguió ganar un referéndum y sacar al Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Bien es cierto que veníamos de una época, que era la época que surgió tras la crisis financiera de 2008, aquella época de la Europa de la austeridad, ¿no? Y que yo creo que hizo mucho daño al proyecto europeo y a la percepción de los ciudadanos del proyecto europeo. Pero afortunadamente en los últimos años, y sobre todo desde la pandemia, hemos vivido pues una situación distinta y unas políticas distintas, con esos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con esos fondos también del Instituto de Transición Justa, que yo creo que han sido enormemente importantes para Asturias y sobre todo para emprender algo que aunque desde algunas formaciones de la derecha más radical no lo vean, pues yo creo que hay un cierto consenso en la Unión Europea, que es caminar hacia una Europa más verde, hacia una Europa menos contaminante. A mí me fascina que todavía haya quien sea nostálgico de las minas de carbón y de las centrales térmicas que queman carbón, ¿no? Cuando sabemos todos los problemas climáticos que han generado. Desde luego, en Asturias, el bienestar que tenemos hoy
lo debemos en buena medida, y ahí están los presupuestos del Principado, a los fondos que han venido de la Unión Europea y que nos han permitido mantener unos niveles de bienestar razonables a pesar de una reconversión industrial o de sucesivas reconversiones industriales que han sido terribles, pero ahora tenemos que enfrentarnos a esa ofensiva del relato iliberal que tenemos dentro de la propia Unión Europea, con gobiernos, por ejemplo, como el de Meloni, y tenemos que construir una narrativa europea y explicarle a la gente joven por qué es importante avanzar en esa construcción europea. Y claro, para explicarlo, yo creo que no es buena estrategia empezar a hablarles de Gaulle o de la Segunda Guerra Mundial. Fernando. Bueno, ahora mismo esta mención al Brexit me recuerda las dificultades incluso que tuvo Gran Bretaña para entrar en la Unión Europea. Entró en el año 73, no está entre los países fundadores. Y entró con condiciones. Y de hecho, incluso cuando se puso el euro, se mantuvieron en la libra. Y no participaban en la política agraria común, tenían un cheque británico al margen. Si además es que conducen incluso al revés. Sí, han sido raros. Pero bueno, hace un momento se planteaba el tema de los fondos y el impacto en Asturias de los fondos. Bueno, es objetivo que el impacto en toda Europa, especialmente en los países que en un momento determinado fuimos receptores netos, por razones de cuál es nuestro PIB en relación a la media. Eso ha cambiado en función de que han entrado otros más pobres, eso es así, pero durante mucho tiempo fuimos seguramente el primero y el segundo país receptor de fondos europeos. Y eso ha significado, al ser fondos de carácter estructural, incluso el Fondo Social Europeo, que se hayan impulsado determinadas políticas. La discusión en relación a ese futuro, de quién va a gestionar los fondos, si van a pasar por el Estado miembro o van a ir directamente la gestión a las comunidades autónomas en un país descentralizado como el nuestro, está discutiéndose. Quien recibe los fondos europeos es el Estado miembro. Y las políticas que están descentralizadas o que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas tendrán que adecuar su estructura a la gestión de los recursos que hay. Pero la discusión no va a ser esa, porque eso ya lo veremos, porque la discusión es cuál va a ser el presupuesto de la Unión Europea, eso que se llama el escenario financiero, al que hacía referencia el marco financiero. El marco financiero que acaba en el 27 ya se está negociando. Para empezar, el próximo quinquenio, que es el presupuesto de la Unión. Hoy el presupuesto de la Unión es el 1,1% del PIB de la Unión. El 1,1%. El presupuesto federal de los Estados Unidos es el 20% del PIB de los Estados Unidos. Es una diferencia considerable para la capacidad de intervención política que tiene un presupuesto allí y que tiene aquí. Aumentar el presupuesto hasta donde el objetivo que fijó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hasta el 2% o incluso el 3%, es un objetivo inviable. Esa es una discusión abierta para resolver en 2027. ¿Y la estructura de los fondos europeos van a ser para las mismas políticas? ¿Para el escenario político que supera el Fondo de Cohesión y el Fondo Estructural y el Fondo FEDER? ¿Se van a mantener en el nuevo escenario financiero a 5 años vista, es decir, 7 años después, las políticas organizadas alrededor de la transición justa que tienen que ver con la desaparición de los combustibles fósiles, o estaremos más cerca del objetivo 2030 fijado por las políticas europeas? Son escenarios completamente diferentes, porque las necesidades de inversión, las necesidades de desarrollo de la Unión Europea en el 2030 será la innovación, la investigación y el desarrollo, la formación de los trabajadores y la armonización fiscal. Alrededor de esos nuevos conceptos va a girar la política europea, no alrededor de los conceptos que desaparecen. Y por lo tanto la preocupación estaría en interpretar correctamente cuál es el futuro que tenemos delante. Pero no el futuro que tenemos delante en una negociación que se está produciendo hoy, sino qué escenario dibujamos a 2030. Porque hay políticas europeas establecidas con objetivos 2030 y 2050. Pero que tienen que coincidir o integrar los objetivos de los países que conforman la Unión Europea a 2030-2050.
¿Seremos una potencia relevante en la investigación, en la formación? ¿Habrá alguna universidad europea entre las 10 mejores del mundo en el año 2030? Hoy no la hay. Bueno, quizás Oxford, pero técnicamente no hay ninguna. Esos son los grandes objetivos de la Unión Europea. Construir un escenario en donde los grandes centros de investigación y de formación en Europa estén entre las mejores del mundo. Ahí habríamos ganado el futuro. Manu. Sí. Bueno, yo creo que en esta legislatura en Europa ya desde el principio se ha empezado a notar ese cambio, ¿no? De hecho, esos objetivos que están cambiando y que Fernando comentaba, en algunos documentos es que prácticamente desaparecían totalmente referencias a políticas anteriores que estaban totalmente focalizadas en el Pacto Verde y en políticas medioambientales. No desapareció ninguna. Desaparecían muchas referencias en los eso, documentos eso de es inicio una, de legislatura. Eso es un espejismo. Eso no significa que desaparezcan las políticas, pero sí es un síntoma del cambio que se está produciendo en cuanto a hacia dónde quieren ir las políticas en Europa, ¿no? En cuanto a los fondos y Asturias, por concretar un poco y bajar al terreno aquí, a nosotros, lo que más nos preocupa, y creo que ya apuntó algo Gonzalo, es la necesidad de justificar, creo que era en junio del 2026, ya no, la ejecución de los fondos, de unos fondos que llevamos ejecutados un 34%. Podemos hablar de los grandes objetivos políticos de hacia dónde va Europa, pero también podemos hablar de los problemas de gestión de esos fondos que estamos padeciendo y de la cantidad de oportunidades que eso significa que pierden nuestras empresas y nuestros autónomos. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Ahí hay mucho trabajo por hacer porque se está perdiendo muchas oportunidades. ¿Hacia dónde tiene que ir Europa, como comentaba Fernando, ¿no? Bueno, es verdad que está en un momento de cambio, yo creo que importante, las políticas. Hay un punto de inflexión, ¿no? Y además tengo que decirlo, nos coge en un momento en el que el grupo europeo del Partido Popular es mayoritario, y dentro de ese grupo del Partido Popular Europeo muchos años, sí, incluso cuando esas políticas que dices que cambian también no, lo era. de las que yo no reniego, no me entiendas mal. Yo quiero decir que lo que quería decir no, sí, eso ya se lo dejo a Gonzalo. Extraterrestres, no, fueron los conservadores europeos los que dominaron el escenario político europeo en los últimos pero eso no quita 30 para que ahora se esté produciendo un cambio de orientación, además obligado porque tamos decías tú. Pues hay una serie de cuestiones en las que nos hemos quedado atrás, en las que nos hemos hecho muy dependientes. Nos hemos hecho muy dependientes en defensa de Estados Unidos, nos hemos hecho muy dependientes para el consumo de China, nos hemos hecho muy dependientes en tecnología de todo el mundo y como dices tú, universidades, ¿no? Bueno, y empresas de alta tecnología, de inteligencia artificial, ¿dónde están las europeas? No aparecen por ningún lado. Entonces, esos tienen que ser uno de los grandes objetivos para tener la soberanía que vamos a necesitar tener y no depender de esos otros grandes actores. Y eso va a ser largo, eso no se puede solucionar de un día para otro. Gonzalo, acércate al micrófono. Sí, perdón. Ya que estamos con Hegel, el sueño ilusionante hegeliano que nos ha expuesto aquí Fernando sobre que sí, claro, ¿cómo no vamos a compartir? Igual que los objetivos de la Agenda 2030, ¿cómo no vamos a compartir si es el cuento de Caperucita? Otra cosa es la realidad y los resultados, y volvemos a Hegel. Tú dices, el presupuesto de la Unión Europea es ridículo, un 1% comparado con todo el PIB, y hay que incrementarlo, y ojalá sean universidades, en innovación, formación de trabajadores, por supuesto. Pero es que la actualidad manda. Y la diferencia entre nuestro 1% del PIB y el 20% del PIB que se gastan los americanos, ¿sabes fundamentalmente dónde está? En defensa. El Estado federal tiene la competencia, el Estado federal americano tiene la competencia exclusiva de sus fuerzas armadas y de su ejército. Aquí, por desgracia, no. Y como la actualidad manda, el marco financiero, y lo veremos, Fernando, va a volcarse precisamente en ese intento de que, como el amigo americano se ha cansado, y ahora os diré un hecho real, como el amigo americano se ha cansado, vamos a tener que ir a un ejército único que no existe. Y eso sí que va a ser una cesión de soberanía que yo espero que vean mis nietos, con suerte, porque incrementar el gasto en defensa me parece a mí que va a ser ineludible, se ponga como se pongan los señores que tienes más allá de la izquierda. Porque claro, el amigo americano se ha cansado. Y precisamente ahí va a estar la necesidad última, nos guste o no nos guste, porque hay un señor
muy cerquita, que tiene sueños de reflotar la Unión Soviética, y hay otros señores que apuntan a algo parecido en el Pacífico, y en esas estamos. Y te voy a decir la anécdota. ¿Sabes quién está dirigiendo la guerra de Ucrania? Por informes que nos han hecho llegar. Desde un pueblencito, yo no hablo alemán, te lo voy a decir en español, que se llama Wiesbaden, ¿vale? Hay una enclave, una base de defensa norteamericana, donde generales estadounidenses, junto con otros generales ucranianos que se sacaron en los primeros momentos con comandos británicos desde Kiev, desde allí se está dirigiendo la ofensiva o la contraofensiva contra los rusos en Ucrania. No lo está dirigiendo la Unión Europea. Lo están dirigiendo generales americanos desde Wiesbaden, que son a su vez los que están financiando las construcciones de drones y son los que están financiando toda la guerra y dirigiendo tanto las ofensivas como las contraofensivas de Ucrania para los soviéticos. Eso no lo está dirigiendo la Unión Europea. Los soviéticos. Los soviéticos. Quieren volver a los soviéticos. Mañana señor viene de la KGB. Historia, te lo recuerdo. Este señor viene de la KGB. Lo celebra Rusia. Cuando vuelva un Gorbachov o cuando vuelva con todos sus defectos aquel que le gustaba tanto el vodka, pues igual tenemos alguna esperanza. Pero mientras un miembro de la KGB gobierne dictatorialmente en Rusia, pues chico, eso sí que es preocupante. Pues tenéis que dejar de apoyarlo. Vamos, por favor, pero si estáis comprando gas ruso toneladas, Fernando, ¿qué me estás contando? El gas lo compran las empresas. Sí, hombre, sí, claro, como los fondos europeos que van también a las empresas, ¿no? No, sí, es muy diferente. Todos en los medios aquí las propios. Empresas que yo sepa son en la vida ha comprado privadas, España, ¿no? más gas ruso que ahora mismo. Y bueno, habrá que decir y lo mismo que armas al Estado de Israel. Venga, no empecemos con tonterías. Xabel. Bueno, en fin. Los que estamos efectivamente más a la izquierda del Partido Socialista, que además somos un espacio somos un espacio diverso. Sí, porque además el partido, por cierto, tengo que recordar que el grupo europeo socialdemócrata y los conservadores votan el 90% de las votaciones en el mismo sentido en la Unión Europea, lo cual ya nos da pistas un poco de por dónde van los consensos en la Unión Europea, desgraciadamente desde mi punto de vista, ¿no? Pero se decía esto de que a la izquierda no queríamos gastar en defensa. Yo hablaría de seguridad más que defensa, un concepto que es más amplio. Y yo sí quiero construir una Europa integrada en defensa. Yo lo que quiero es precisamente que no tengamos que subcontratar nuestra defensa a Estados Unidos. Y quiero que no tengamos que subcontratar nuestra defensa en la OTAN. Y quiero que exista un ejército europeo de la Unión Europea y una seguridad de la Unión Europea, efectivamente. Ahora, claro, se dicen cifras que son un poco alucinantes, porque decir que entre ese 1,1% del PIB que supone la Unión Europea y el 20% que supone Estados Unidos, que la diferencia es la defensa, pues eso no lo sostienen las cifras, porque de hecho Estados Unidos gasta un 7,5% de su Producto Interior Bruto en defensa. O sea que yo creo sí, un 7, bueno, las cifras que acabo de ver son 7%, pero bueno, incluso al 3% si es menos, más a mi favor. En todo caso, yo estoy de acuerdo en que efectivamente estamos en un momento internacional que merece una reflexión sobre esa integración de la seguridad en la Unión Europea, que yo creo que es muy importante, la política de integración en materia de seguridad, que además de la que se ha hablando mucho tiempo, pero que siempre se prorrogó precisamente por esa OTAN que tenemos. Y comparto también en que tenemos que poner el foco en la tecnología, en la investigación, en el desarrollo, en la innovación, porque creo que es ahí donde tenemos nuestra capacidad de competir en el mundo. Pero todo esto también sin olvidar la Europa de los derechos humanos. Y yo creo que uno de los grandes logros de la Unión Europea precisamente ha sido el estado del bienestar y los derechos humanos. Y creo que eso hay que mantenerlo, y hay que mantener también esas políticas de transición ecológica, porque esto ya es una cuestión, aunque tengamos negacionistas del cambio climático, hay un consenso científico aplastante sobre él, y creo que es un problema casi existencial, ¿no? del ser humano, y creo que desde luego la Unión Europea tiene que estar a la vanguardia de esa transición ecológica y seguir apostando por políticas verdes. Bueno, entramos en los últimos minutos, hay tiempo para más opiniones. Manuel. ¿Nos pones deberes o...? No, adelante. Yo insistir un poco, bueno, que antes lo dejé a medias, ¿no? Un poco el giro que se está produciendo, que yo creo que es importante, y además en las políticas europeas me refiero, y además es muy importante para afianzar ese convencimiento cada vez mayor del que empezábamos hablando de los ciudadanos europeos, de la conveniencia de formar parte de este proyecto y de que el proyecto avance hacia la integración. Yo insisto, creo que eso es fundamental. Y en esta
en esta legislatura, pues hombre, yo creo que se están empezando a dar pasos importantes, aunque, bueno, veremos a ver si llegamos a tiempo en algunas cosas, ¿no? Como lo que comentábamos antes, porque la dependencia en muchos aspectos de la Unión Europea de otras potencias mundiales, pues es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo veremos a ver si este giro de timón nos lleva a buen puerto, pero sí es cierto que en estos primeros meses de la nueva legislatura, pues ya se están tomando decisiones que son importantes y que van a tener efecto en España y que van a tener efecto en Asturias, ¿no? Ya se está implantando algo muy necesario, que además yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, y es la necesidad de una agenda de simplificación normativa, ¿no? Para intentar salir de ese embrollo normativo que ha supuesto la Unión Europea, que además no olvidemos que más de la mitad de la legislación que se aprueba en España viene de Europa. Y es para adaptarse precisamente a normativa europea, ¿no? Más de la mitad. O sea, el peso, hablábamos de en qué influye Europa, ¿no? Pues más de la mitad de las normas que tenemos que cumplir en España y en Asturias vienen de Europa, ¿no? Y es necesario esa ambiciosa agenda de simplificación normativa, que yo espero que no se quede en un objetivo utópico, sino que tenga sus efectos lo más pronto posible, porque es muy necesaria, ¿no? También tenemos el nuevo Pacto Industrial Europeo, que pone en el centro pues la producción, la inversión y la autonomía industrial que tanto necesita Europa, y una apuesta firme por ese otro gran problema que tenemos, que es la energía asequible como base de la competitividad de nuestras empresas. Son pasos que se están empezando a dar, que yo creo que eran muy necesarios y que ahora solo falta que lleguen a buen puerto lo antes posible, para que se noten sus efectos. Disculpa, Roberto, sí, 2 segunditos por no faltar a la verdad y por darle la razón a Fernando Lastra, porque está consultando los datos del Banco Mundial, y efectivamente Estados Unidos gastó en defensa en el último año un 3,4% de su Producto Interior Bruto. Vale. O sea, muy lejos de ese 19% que nos decían aquí en esta mesa que había gastado. Exige a los demás lo que ellos no hacen. Que es ese el problema, en serio. Gonzalo, última intervención, ya. Acércate al micro, por favor. Por alusiones, yo no he dicho que toda la diferencia sea defensa, sino que una gran parte de eso es la defensa. Pero bueno, mira, la Unión Europea, que siempre fue una idea ilusionante, recordemos que siempre fue una idea de unión económica. Comunidad Económica Europea, mercado común, política agraria común, comunidad del acero y del carbón, Euratom, unión en la generación de energía eléctrica a través de la energía atómica. Siempre fue una idea económica, que luego evidentemente, como la toma de decisiones es política, se subyace a la política. Y dentro de la economía, ¿cómo no va a ser una idea fundamental y principal a la que hay que tender? Si quieres ser un agente importante en el escenario geopolítico, tienes que tener una unión arancelaria, tienes que tener una unión energética, tienes que tener una unión económica, porque si no, pues el más fuerte pues siempre se comerá a los peces más grandes. Para influir en el mundo económico, pues tienes que luchar en posiciones igualitarias con China, con Rusia, con Estados Unidos, con las grandes naciones. Ahora, la política, pues como todos los defectos humanos, ha pervertido este sueño igualitario en un monstruo burocrático con los pies de barro que tarda enormidad en tomar decisiones. Y lo último, la actualidad. La actualidad se impone y el nuevo marco financiero va a ir principalmente destinado, va a cambiar muchas cosas, como decía Manuel, se van a ir abandonando todos estos objetivos Disneylandia de la Agenda 2030, que pueden ser preciosos pero irrealizables, porque nos vamos a ver supeditados a un gasto en defensa tremendo. Y, insisto, el Ejército Único Europeo, si lo ven mis nietos, gracias a Dios. Xabel, última intervención también para ti. Sí, bueno, insistir en que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos de cara al futuro de la Unión Europea son esos movimientos iliberales que hemos visto además también en esta mesa, y esos movimientos nostálgicos de una soberanía que ya prácticamente no existe, además en un mundo interconectado y donde funcionan mecanismos de gobernanza global. Yo creo que tenemos que construir más una Unión Europea, pero también una Unión Europea más cercana a los ciudadanos, más democrática y desde luego enfocada al desarrollo y a proteger esos derechos humanos y esa transición ecológica. Y Fernando, también última intervención. Sí, precisemos, el 1,1% del presupuesto europeo es una cosa, dirigido a las políticas que se realizan en Europa y que tienen que ver con las políticas también nacionales. Y el gasto en defensa es otra, que tiene que ver más que nada con nuestra participación en la OTAN. El objetivo del 2% del gasto, el 2% del PIB del gasto para los países miembros en Europa es un objetivo fijado ya en la época de Rajoy. Tendremos que lograrlo porque era 2027
y tendremos que alcanzar ese objetivo del 2% del PIB. Probablemente cuando estemos cerca de ese objetivo lo habrán aumentado y la exigencia será mayor. Pero hoy en relación con Europa es que Asturias se coincida con los grandes objetivos europeos. Que Asturias quiera ser industrial, científica, tecnológica y un espacio de derechos y de servicios públicos y de que garantice las libertades y las libertades públicas y el Estado de Derecho, que creo que es el escenario político más objetivo al que podemos lógicamente contribuir. Bueno, llegamos al final. Manuel Cifuentes, muchas gracias. Gracias. Gonzalo Centeno, muchas gracias. Gracias a ti. Fernando Lastra, muchas gracias. Y Isabel Vegas, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy en la entrevista vamos a compartir espacio y conversación con el escritor Juan Manuel de Prada. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer. Vas a presentar esta tarde en la librería Matadero 1, acompañado además del periodista de Nueva España, Tino Pertierra, en Oviedo a partir de las 7 de la tarde, Cárcel de Tinieblas, que es la continuación del primer volumen de Mil ojos esconde la noche, por una necesidad editorial. Está en dos, ¿no? Son 1.600 páginas en total, ¿no? Dices continuación. Yo en honor a la novela la escribí toda ella, la concebí como una única novela, lo que pasa que, bueno, la editorial, claro, entiendo que era muy larga y decidió publicarla en 2 entregas, ¿no? Fíjate que tal vez sea la novela más larga que se ha publicado en España. Anoche estaba yo hablando con unos amigos, si Fortunata y Jacinta, si La Regenta... No, son más cortas que esta novela. Esta es una novela, a lo mejor la novela más larga que se ha publicado en España, no sé, en un siglo, ¿no? Sí. O no sé cómo en cuánto tiempo. Sí. Entonces sí, la editorial decidió publicarla en dos entregas y ahora efectivamente pues presentamos la segunda en la librería Matadero 1, al igual que la primera, que la presenté también allí, por iniciativa de los libreros que se pusieron en contacto conmigo. Y como gratitud pues he querido presentar también esta segunda. Claro, qué bien. Lo primero que llama la atención es la portada. No sé si ha sido decisión tuya o sí, ha tenido decisión mía. Algo que ver. Es de un pintor, Daniel Sabater. Sí, es un pintor que aparece en la novela, es uno de los pintores que vivían en París en estos años de la Segunda Guerra Mundial, y la portada es un cuadro que se titula Fiesta el día de la movilización. Que es un título muy expresivo, ¿no? Sí, un poco siniestro. Sí, bueno, un poco siniestro, pero ahora que nuestros políticos andan con tantas ganas de meternos en guerras y de comprar armas y demás, estaría bien que se les mandase una reproducción de este cuadro para que vieran a quién pone contenta la guerra, ¿no? Bueno, es un cuadro que me parecía muy expresivo de la época a la que se refiere la novela, pero también un poco de la estética que tiene la novela, ¿no? Claro. Sí, es una portada elegida por mí. Bueno, del año 1936, si no me Yo equivoco. creo que eso es un error, así figura en el Museo de Arte de Barcelona, pero yo creo que ese cuadro, vamos, casi con total seguridad fue pintado en el año 40, cuando Francia le declara la guerra a Alemania. Y Daniel Sabater estaba en París y pinta ese cuadro. Yo creo que ese cuadro es del año 40. Bueno, en la novela aparece el exilio, aparece mucha gente que estaba en el exilio. Sin embargo, Daniel Sabater, he visto que no se le considera un exiliado. Claro, es que allí en París convivía gente de muy diverso pelaje. Estaban quienes llevaban mucho tiempo allí. Fíjate, Picasso llevaba 30 años. Picasso ya casi era francés. Y había otros pintores y artistas, escultores, que llevaban mucho tiempo viviendo en París. Daniel Sabater, concretamente, ya que nos hemos puesto a hablar de este personaje tan oscuro y tan olvidado hoy, Daniel Sabater, a quien se llamaba el pintor de las brujas, por el amor que tenía a los temas macabros y demás, Daniel Sabater se va de España, al parecer. Él estaba en Barcelona, empieza a pintar al servicio de la República, de los anarquistas, pero sus cuadros eran tan macabros, que hubo un momento en que los anarquistas se enfadaron, ¿no? Y se tuvo que marchar un poco, no diré por piernas, pero casi. O sea, se va en el año 36, pero no es un exiliado, efectivamente, no es un exiliado. Y luego hay mucha gente que se va efectivamente en diversos momentos de la guerra, algunos cuando estalla la guerra, pues, como Daniel Sabater, otros como Marañón se marchan
a principios del año 37, huyendo de los horrores de la guerra en Madrid, y luego la mayoría se van cuando cae Cataluña, en enero, febrero del año 39, hay una gran riada de gentes que se van, y entre ellas pues hay muchos artistas. Pero luego también en París en esos momentos están personas que no son exiliados, que les apetece conocer la experiencia de esta Francia dominada por los alemanes, ¿no? Como es el caso de César González Ruano. Luego están los corresponsales de los periódicos españoles, del ABC, de La Riva, de Informaciones. O sea, quiero decir que ahí se junta una colonia de gentes dedicadas a la pluma y al pincel o al escoplo, que verdaderamente es muy interesante, ¿no? Porque algunos son grandes personalidades de nuestra cultura, otros son pequeñas personalidades hoy olvidadas, pero bueno, juntos componen una especie de enjambre humano, o de colmena, por utilizar la expresión de Cela, que me parece muy interesante y que es la que protagoniza esta novela, ¿no? Muy coral, por otra parte. Sí, sí, luego iremos a ello. Quería empezar por ahí porque me llamó la atención lo de la portada y su autor, y que no se le incluye en esa nómina del exilio, porque en el fondo creo que también cuando te metes en las páginas de Mil ojos esconde la noche, hay cierta crítica no sé si a ese relato más épico sobre el exilio. Que bueno, nos ha llegado no hay una crítica. Vamos a ver, lo que es una crítica a las ideas estereotipadas y grotescas, ¿no? Que son sobre el exilio o sobre cualquier otra persona. Yo creo que uno de los graves errores que estamos cometiendo en nuestro tiempo es la creación de arquetipos intachables, de visiones un poco maniqueas de la realidad histórica, que al final incorporan también una visión desquiciada y grotesca de la naturaleza humana. Los seres humanos estamos hechos de barro, como nos recuerda el relato del Génesis. Y más allá de que tengamos un soplo divino, el barro está ahí, es la materia prima con la que estamos hechos. Y el barro significa que tenemos grietas, que tenemos resquebrajaduras, que tenemos debilidades, que estamos desportillados y golpeados. Entonces, los seres humanos tenemos, flaquezas. Los seres humanos tenemos nuestras miserias, tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras lácaras, y esto no es que lo tengan unos y otros, unos sí y otros no, pues no, lo tenemos todos, ¿no? Y también pues los exiliados. Bueno, la realidad es que los exiliados pues tuvieron que dedicarse durante estos años a actividades que naturalmente pues no se pueden presentar como muy honorables, ¿no? Pero que son actividades humanas en un contexto angustioso, como eran los años de la ocupación alemana, sobre todo a medida que avanza la ocupación. En este segundo volumen de la novela, pues empieza en el año 42, se narran los años más oscuros, ¿no? Los años en los que Alemania ya empieza a perder la guerra y por lo tanto, pues a Francia llegan menos provisiones, a Francia hay más toques de queda, hay bombardeos de la aviación aliada, pues, la vida es difícil, y entonces, pues sí, muchos de estos personajes pues hicieron actividades que hoy nos pueden resultar sorprendentes, algunas porque incluso eran delictivas, pues los hubo que se dedicaron a la falsificación de obras de arte, a la falsificación de documentación, y otras porque políticamente pues nos estalla la cabeza. La inmensa mayoría de los artistas exiliados en París pues colaboraron en las actividades culturales de Falange, en las exposiciones que organizaba Falange. Esto, conforme a una visión maniquea y simplista, pues nos puede dejar perplejos, pero si uno entiende lo que es la vida y las dificultades por las que uno atraviesa, pues es natural. Estas personas en muchos casos ni siquiera tenían documentación o disponían de una documentación muy precaria, eran personas bajo sospecha por razón ideológica, con una administración nazi. Y entonces, pues estas personas, pues una de las maneras de que la sombra de la sospecha no gravitara sobre sus cabezas, pues era participar en las actividades culturales de Falange. Era como una especie de salvoconducto. Es algo natural, es algo natural. Entonces no hay ningún intento, de hacer ninguna revisión o revisionismo. No, hay un intento que es la misión del escritor, que es mostrar la naturaleza humana.
Y la naturaleza humana es un drama entre nuestras tendencias más luminosas y nuestras tendencias más oscuras. Los seres humanos podemos ser heroicos, podemos ser dignísimos, pero también tropezamos, caemos, nos rebozamos en el fango. Esa es la verdad de la vida, ¿no? Claro. Bueno, hay un personaje que es Navales, que viene ya de una de tus primeras novelas. Mi primera novela, Las máscaras del héroe. Fernando Navales es el único personaje ficticio de la novela. Y es el protagonista y narrador, ¿no? Es un falangista, un hombre resentido, un hombre que quisiera haber triunfado literariamente, que quisiera también haber obtenido un reconocimiento en el seno de la Falange, puesto que él ha sido falangista de primera hora, amigo de José Antonio, pero al que, bueno, porque se ha dedicado a actividades que no conviene lucir demasiado, pues se le ha confinado en un puesto subalterno en la delegación de París de Falange, y ahí recibe la encomienda de pastorear a todos los artistas que viven en la capital francesa y llevarlos a la sede de Falange para que colaboren en las actividades culturales que allí se hacen, ¿no? Entonces Navales se emplea a fondo, es un hombre bastante maligno, digámoslo así, y la novela pues nos va a permitir ver en su salsa a este personaje que se dedica a captar, a apacentar a todos los artistas que vivían en París, y escritores que van desde los más conocidos, pues eso, como Picasso o como Gregorio Marañón, hasta personajes hoy olvidados, como este Daniel Sabater al que nos referíamos antes, ¿no? Claro. Creo que puede tener más vida Fernando Navales. Fernando Navales, yo siempre quise hacer más libros con Fernando Navales, he tardado mucho. Cuando hice Las máscaras del héroe, pues más o menos anticipaba la escritura de una novela ambientada en la Guerra Civil, que es una novela que me cuesta mucho escribir, porque claro, la Guerra Civil contada desde la perspectiva de Navales, pues puede ser una novela francamente muy vitriólica, ¿no? Puede que algún día la escriba. También me gustaría escribir una novela de Navales que vuelve de París en el año 44 a España, contar esos años de la España franquista, que son muy interesantes porque son años feroces, años de aislamiento internacional, pero también en los que la diplomacia española pues empieza a trabajar para ganarse a los Estados Unidos, etcétera, y además con un telón de fondo cultural muy interesante, que es el nacimiento de esa nueva generación, los Cela, Delibes, Laforet, etcétera. Pues sí, esto me gustaría escribirlo, pero quién sabe, ¿no? San Ignacio de Loyola, cuando le iban con proyectos que se extendían en el tiempo más allá de 15 días, les decía San Ignacio de Loyola a quienes le iban con el proyecto, pero ¿tanto pensáis vivir? De manera que es mejor no hacer demasiados proyectos. No, desde luego que sí. Bueno, decías que es posiblemente el libro, la historia con más páginas que se ha editado en España en el último siglo. Yo me atrevería a decir que sí, realmente, vamos a ver, las novelas no se venden al peso y las novelas no son mejores o peores por ser más extensas. Esta sí que es una novela de una ambición bestial en la que me he dejado la vida y el alma, y no sabría decirlo, esto sería interesante investigar qué novelas extensas se han publicado en España, pero yo me atrevería a decir que esta pueda ser, desde luego, la novela más larga que se ha publicado en España en las últimas décadas. De todas formas, venías entrenado, ¿no? Porque la biografía de Ana María Sí, la Sáenz... biografía de Ana María Martínez Sáenz es todavía más larga, pero bueno, es una biografía, es un libro académico, si se quiere, Sí. es un libro con el que me doctoré, pero sí, efectivamente es más larga todavía que este, pero bueno, es de naturaleza distinta. Bueno, esta es una novela para mí muy especial, ¿no? Es una novela en la que he puesto muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, hay mucha documentación, porque esta es una época, quienes vivieron esta época, todos estos artistas y escritores españoles que vivieron en París, luego, aunque escribieran sus memorias, aunque concedieran entrevistas y hablaran de estos años, los edulcoran, camuflan lo que pasó. Entonces, en esta novela hay mucha documentación de archivos policiales, por ejemplo, detrás también hay muchas cartas, mucha correspondencia de los personajes, que también está en archivos, o sea, hay una documentación muy fuerte, hemeroteca, trabajo de hemeroteca muchísimo. Es una novela documentada con documentos de la época, ¿no? Y esto creo que le da un aire de vida insospechada, ¿no? Porque las visiones que tenemos de la Segunda Guerra Mundial, de la Francia ocupada, son muy peliculeras, son muy falsas.
son muy de trazo grueso, ¿no? Pues la Francia resistente, los nazis malos, malísimos. Bueno, luego la vida era un poco distinta, ¿no? Los nazis, pues algunos eran malos, malísimos y otros no tanto, y sobre todo, pues mantuvieron muchas relaciones con los franceses. Solamente voy a dar un dato. Nacieron más de 30.000 niños, hijos de soldados alemanes y mujeres francesas, o sea que se ve que hubo una convivencia bastante estrecha, ¿no? Y la realidad es que la mayor parte de los franceses fueron colaboracionistas. Francia aceptó la dominación alemana y la resistencia fue un fenómeno minoritario, al menos hasta la fase final de la guerra, ¿no? Y bueno, pues ese telón de fondo también está muy presente en mi novela, que como digo, pues ofrece una visión de estos años muy distinta a la que tenemos por las películas o por cierta literatura un poco pachanguera, digamos, ¿no? Digamos que cambió tu forma de escribir, de concebir, de crear las historias, el planteamiento de Mil ojos esconde la noche, porque acabas de contar la ingente cantidad de documentación, de archivos que has consultado, de cartas, de documentación en general. También has dicho que te dejó totalmente vacío, ¿no? Sí, hombre, ha sido una novela una novela muy difícil de escribir, claro, porque son decenas los personajes que hay en la novela. Casi todos ellos, los hay más relevantes o menos relevantes, pero casi todos ellos tienen su pequeña novela. Son personajes que siguen apareciendo a lo largo de toda la novela. Entonces, claro, sus historias van entrelazadas, intercaladas a lo largo de estos 4 años de la ocupación alemana. Y sí, es una novela indudablemente la novela que más trabajo me ha costado escribir, ¿no? ¿Escrita a mano? Escrita a mano, yo siempre escribo a mano, sí. Yo soy el último dinosaurio de la escritura, el último dinosaurio amanuense. En un determinado momento yo me planteé si ponerme a escribir al ordenador o seguir escribiendo a mano. Tomé una solución salomónica, pasé a escribir mis artículos de prensa a ordenador, pero mi obra de creación la sigo escribiendo a mano. Y así espero seguir hasta el final de mis días. Hombre, no va a ser fácil, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, mi padre es quien me transcribe todo lo que yo escribo a mano. ¿Tienes buena letra? Bueno, tengo una letra, al menos tengo una letra que mi padre entiende perfectamente, ¿no? Que es algo que me deja perplejo, porque hay veces que ni yo mismo me entiendo y mi padre me entiende todo. Esta novela, estas 1.600 páginas, a lo mejor mi padre cometió 2 errores en toda la novela, o 3, ¿no? Es una cosa impresionante. Y la verdad es que ahora mismo, pues claro, la ayuda de mi padre para mí es fundamental, porque cuando acabo la novela, pues mi padre una semana después me la tiene transcrita, porque él va transcribiendo a la vez que yo escribo, con lo cual formamos un equipo formidable, ¿no? A lo mejor un día ese equipo pues falla uno de sus miembros. Prefiero fallar yo y que mi padre siga en este planeta azul, ¿no? Pero bueno, el imperativo cronológico supongo que dirá que primero se tendrá que ir él, y ese día será terrible, ¿no? Por todas las razones del mundo, pero luego también por esta, porque ya no tendré una persona que transcriba mis libros, ¿no? Esto cuando lo pienso me sobrecoge. Ya, desde luego, es para pensarlo, efectivamente. Sí, ¿no? sí, pero ya no cambiaré, ya no creo que cambie, seguiré escribiendo a mano. Yo también he de decir una cosa, como sabes, los últimos modelos pedagógicos ya están abogando por el retorno de los niños a la escritura a mano, de que los niños dejen de llevar los ordenadores, las tablets a la escuela y que aprendan a escribir a mano y que se mantengan escribiendo a mano. Yo, como persona que conoce las 2 formas de escritura, he de decir primero que son distintas y segundo que la escritura a mano es una escritura que nos permite escribir con mayor pausa, con mayor implicación, con mayor concentración, y creo que la escritura a mano brinda algo de nosotros, tesoros escondidos que la escritura en el ordenador no nos permite alumbrar. Esta es mi idea. Yo escribo mucho mejor a mano que en el ordenador. Claro. Conservas, supongo, los originales. Los claro. Conservan mis padres. Fíjate, yo al principio los tiraba, pero mis padres los conservan, sí, prácticamente los manuscritos de toda mi obra. Sí, eso el día de mañana será algo, una reliquia. Porque ya tiene su valor, Juan Manuel, ¿no? Bueno, eso dependerá de si el día de mañana yo como escritor he perdurado o no, pero sí podrían tener incluso mucho valor, porque
porque hoy en día es una rareza. Hoy en día ya no hay escritores que escriban novelas a mano, ¿no? Y menos una novela de 1600 páginas. Claro. ¿Echas de menos a Umbral? ¿A Umbral? Bueno, hombre, Umbral tuve mucho trato con él en la juventud. Yo era un escritor al que admiraba mucho, lo conocí personalmente. Humanamente era un personaje deplorable, un personaje en muchos extremos abyecto, malísima persona, la verdad, lo cual no resta ni un ápice de valor a su obra, ¿no? Yo creo que era un escritor brillante, con un gran talento verbal, con la cabecita hueca, era como César González Ruano, un personaje de mi novela, que es un escritor muy del estilo Umbral, escritores muy dotados verbalmente, pero sin pensamiento, con la cabeza hueca, ¿no? Umbral era también así. Pero no lo echo de menos porque la verdad es que me hizo todas las barrabasadas que pudo. Bueno, pero intentó dinamitar mi carrera de forma feroz. Pero en un principio... Él me apoyó mucho al principio, mucho, ¿no? Sí, con claro. mi primer libro, pero cuando yo publico mi primera novela, Las máscaras del héroe, le entra un ataque de cuernos bestial. Y me lo dijo Cela, me dijo: Juan Manuel, es que a Paco lo que le ocurre es que has escrito la novela que a él le habría gustado escribir y nunca pudo escribir. Y entonces, pues la verdad es que removió Roma con Santiago para intentar destruir mi carrera, ¿no? Pero en fin, estos pelillos a la mar, ¿no? Como digo, yo creo que era un escritor muy dotado, que tenía una visión cainita de la literatura, ¿no? Y que pensaba que el que llegaba venía a quitarle el pan a él, cosa verdaderamente delirante. Pero así era como él concebía la vida literaria. Vale, ¿qué resorte saltó para plantearte escribir esta historia? Bueno, en primer lugar está mi amor por la cultura maldita o la cultura olvidada española, ¿no? Yo siempre he sido un gran reivindicador de personalidades escondidas o raras o olvidadas de nuestra cultura. Esto siempre ha estado ahí, es una querencia mía natural. Está en esta novela de la que hemos hablado, Las máscaras del héroe, y en otros libros míos. Pero sin duda alguna el detonante fue precisamente esa biografía que yo escribí antes de esta novela, una biografía de la escritora catalana Ana María Martínez Aggi, que me llevó por archivos de medio mundo y que me hizo descubrir los archivos policiales franceses. La policía francesa, bueno, los franceses lo han montado, la verdad, de cine, ¿no? Porque han pasado ante el mundo como la patria de los derechos humanos cuando es una de las naciones más represivas. Y desde luego la policía francesa en estos años era una policía ferozmente represiva, una policía preventiva, que hacía informes de personas que no habían hecho nada malo. Simplemente por razón de su nacionalidad, a los españoles les hacían a todos informes minuciosísimos. Entonces, cuando yo descubro los archivos policiales franceses y veo que casi todos los artistas, escritores que vivían en estos años allí tenían su expediente, y que a veces eran expedientes suculentos, que hacían revelaciones insospechadas, de aspectos a veces oscuros de su vida ahí en Francia, digo, madre mía, aquí hay una novela que no se ha contado, ¿no? Y bueno, reuní todo ese material, luego le empecé a leer las crónicas de los corresponsales españoles en París, la revista que editaba Falange en París, y en fin, haces un montón de descubrimientos sobre la vida cultural española que eran sabrosísimos, muy novelescos y que estaban vírgenes, ¿no? Entonces dije, venga, hay que narrar esto. Claro, me viene a la cabeza una imagen de uno de los campos de refugiados, de exiliados españoles en Argelers-sur-Mer, cercados. Sí, bueno, vamos a ver, el tratamiento que dispensaron los franceses a los españoles exiliados es vergonzoso, es monstruoso. Es que campos, los llamamos campos, eran las playas, los dejaban ahí en las playas, los rodeaban con unas alambradas y los dejaron allá a la intemperie. Durante semanas vivieron a la intemperie, comiendo pues mendrugos de pan que les tiraban, y los pobres teniendo que ir a hacer sus defecaciones a la playa, que luego las olas las traían, ¿no? Y bueno, hubo muchos que murieron de disentería y de otras enfermedades. No, el tratamiento que Francia dispensó al exilio español fue monstruoso, monstruoso. Luego los emplearon como mano de obra esclava. En el año 40, cuando se produce el alistamiento, la movilización a la que alude la portada de mi libro, pues los españoles fueron cogidos para ocupar los puestos que la juventud francesa había dejado, sobre todo en tareas agrícolas, y trabajaron a cambio de comida y de techo.
bueno, techo, que eran campos de concentración, y los trataron como esclavos, sí, sí. Los engañaron también para que se metieran en la legión, para que se enrolaran en la legión. Bueno, fue algo terrible, terrible, monstruoso. Yo todo eso lo cuento, sobre todo en la biografía de Ana María Martínez Salle que escribí, pero en la novela también hay alusiones a estas cuestiones. Sí, lo de Francia es... qué bien se lo han montado, parece mentira. Mira, las leyes raciales que hubo en Francia en el año 40, las leyes raciales antisemitas francesas eran más duras que las alemanas. Con esto te lo digo todo. Lo encontramos aquí, en tu novela, referencias sí. a todo esto. Y una cosa más ya, Juan Manuel, que tiene que ver con el mal, que fue una de las cuestiones que me llamó la atención de tu historia, de la portada de tu libro, y de esa pregunta: ¿tú crees que se puede dejar de ser malo si uno se lo propone? Esa indagación en el mal que haces. Sí, sin duda, sin duda. El ser humano está dotado de... Nos lo decía Don Quijote, ¿no? De la libertad, ¿no? La libertad, querido Sancho, es uno de los más altos dones que al hombre le dieron los cielos, ¿no? La libertad, el libre albedrío, la capacidad de discernimiento moral para elegir el bien, eso es una posesión que al hombre nadie le puede arrebatar, al ser humano, ¿no? Y la realidad es que cualquier ser humano, cualquier persona, hasta la persona más envilecida, conserva intacta esa libertad para optar por el bien. Y por lo tanto, esa es una puerta que siempre está abierta para cualquier ser humano, en cualquier momento de su vida. Y entonces, efectivamente, en esta novela, Navales, que es una persona maligna, resentida, en esta segunda parte, en Cárcel de Tinieblas, empieza a plantearse dilemas morales que al principio le molestan, le causan zozobra, pero que poco a poco, hacen que esa puerta se vaya abriendo, ¿no? Va a ser un proceso conflictivo, un proceso desgarrador, un proceso titubeante, en donde a veces da un paso adelante y dos atrás, pero digamos que esta cuestión de la redención y de la libertad humana están muy presentes en la novela, especialmente en este segundo volumen. Bueno, Cárcel de Tinieblas, Mil ojos esconde la noche, lo presentas esta tarde, recordamos, a las 7 en la librería Matadero 1, Plaza de Riego 1, en Oviedo. Juan Manuel de Prada, un placer. Ha sido un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias de corazón. Buen día. Hoy cerramos el recorrido de Asturias al Día charlando con Vicente Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Bien, buenos bien. días. Buenos días. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Con nuevo disco. Sí, como un rapacín con zapatillas nuevas estoy, de verdad. Qué guapo, ¿eh? Estoy Qué ilusión. Muy contento, sí. Muy contento. A mi tierra se titula. Sí, después de 15 años sin hacer un disco. Y bueno, al final Alfonso Díaz me lió y empezó con una canción. Conocí a Alfonso Díaz, el escritor, el que hizo las 8 canciones. Sí. En Pola Elena, en el Teatro Vitalaza, presentando precisamente Dani el taxista coplero un disco. Dani. Entonces fui para allá a cantar y nos conocimos allí. Y dice: oye, Vicente, tengo aquí una canción que no lleva del estilo tuyo, pero sé que la puedes llevar a tu terreno y tal. Y así empezó la cosa, el disco. Qué bien, qué guapo. 2 años y medio con este disco. Disco 23. Número 23. 23, sí. Y 15 años sin grabar. Sí. Yo creí que no iba a grabar más, pero bueno, llegó Alfonso, apareció. Y bueno, qué bien, apareció, estupendo, ¿no? y además me encantó porque tiene unas letras estupendas. Bueno, luego Sí. hablamos de ellas. Sí. Muy buenas letras y además, joder, muy bien cantado, Vicente. Bueno, con una voz dentro de lo que potente, cabe, yo ¿no? todavía estoy bastante bien. Sí, no, está muy bien. La montaña me da fuerza. Te da fuerza, ¿no? Vivir Sí, en la sí. montaña. Y la sidra, fijo. Y la sidra. Bueno, para que la gente sepa un poco de qué hablamos, del nuevo disco de Vicente Díaz, hay una canción que viene en el disco que se titula Canto Asturias, que está hecha con una grandísima persona. En eso creo que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que es Pepín Robles. Pepín Robles, que lo dejé en mi casa ahora mismo. Allí quedó solo el hombre. Estuvimos ahí podía haber grabando venido un programa para la tele. Para TPA, sí. Claro. Sí. Gran canción en todos los sentidos, ¿no? Es un pedazo de canción. Bueno, yo siempre es con la canción que empiezo yo los conciertos. Los conciertos, sí. Uh-huh. ¿La escuchamos? Vale, Venga, muy bien. Vamos a ella.
Cada vez que regreso a mi Asturias, cada vez que regreso al hogar, fluyen dentro de mí sensaciones y mil emociones que no sé explicar. La tristeza se queda escondida, la alegría me viene a buscar y renuevo ilusiones perdidas que un día la vida me quiso quitar. ¿Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti? ¿Cuántas veces? Bueno, pues nuevo disco de Vicente Díaz. ¿Qué planes tienes, Vicente, con el disco? Bueno, pues el disco lo primero que tenemos que hacer, que es bastante difícil, es intentar vender alguno. Que ahora ya no hay sitios donde vender. Bueno, ya. Solamente quedan dos, uno en Avilés y otro en Gijón, 2 tiendas. Sí. Entonces nada, tengo como 30, hay que buscarse la vida, como 30 sitios bares y tal, repartidos por toda Asturias, para vender, gente que conozco. Oye, voy a dejarte el disco con un cartelín y tal, no hay otra. ¿Está recibiéndose bien el disco? Sí, ¿no? Sí, ¿Había ganas de disco de Vicente Díaz? Sí, la gente, hay mucho tiempo ya que me decía, oye, ¿por qué no grabas? Y digo, no grabo porque no se vende nada, yo qué sé, o sea, estaba muy desilusionado. Sí, claro. Pero bueno, llegó por ahí Alfonso con canciones y letras nuevas y por eso me decidí a... Claro, es un disco... diferente a los demás, ¿eh? Es diferente, sí. Porque los otros, la mayoría de ellos, pues estaban grabados pues con maquinillos y todo, o sea, no con instrumentos reales como está este, ¿no? Aquí hay una serie de músicos a nivel... Es que te rodeas aquí de gente... pero eso todo lo gestionó Alfonso, como buen empresario, pues hizo de gestor y de productor, hizo de letrista, hizo de todo. Claro, por ejemplo, está Jorge Arribas, sí, Javier Catalá, sí, José Salvador, un guitarrista que graba con Alejandro Sanz, o sea, hay artistas, hay músicos de mucho nivel. Paco Loco, sí. O Miguel Herrero. Miguel Herrero y Tejedor. Y Tejedor, sí, no, hay más, porque está Juan Ewan de Sueño de Morfeo. Sí. Además de Pepín Robles, aquí está... Pepín Robles también, está, sí. Como suele decir, lo más granado. Sí, la verdad que estoy muy contento porque estuve rodeado de grandes músicos a nivel nacional, que bastante pensaba yo hacer este pedazo de disco a estas edades y a estas alturas. Claro, y bueno, Emilio Esteban. Emilio Esteban es un musicazo que tan pronto está en Madrid como en Estados Unidos, grabando con orquestas, con cantantes. Sí. Con Sergio Dalma, sí, con claro. Niña Pastori, con Hombres G, con Diana Navarro, con Il Divo. Sí. Bueno, hay mucho puesto en este disco. Y hay un acordeonista que participa también ahí en la canción de Mares del Sur, que toca con ¿cómo se llama? Mares del Sur. Con Fito. Con Fito y Fitipaldis. Exactamente. Bueno, qué bien. Sí. ¿Va a haber gira? No, bueno, va a haber gira. Sí, la gira ya está empezando. Ya la gira, como digo yo, de Prado, ¿no? Sí, voy a hacer alguna romería, pero sin esforzarse mucho, sin hacer como hace unos años que hacía 60, 70 galas. Entonces, es que Vicente, menos y escogidas. Eres uno de los artistas, yo que sé, a nivel de conciertos, ¿cuántos llegabas a dar en un año? No, yo normalmente cantaba en el verano. Solo en el verano, pero no quedaba... 60, 70. 70 en un par de meses, ¿no? Sí, 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Sí. Andabas a Asturias de punta a punta. De punta a punta, sí. Y llenando. Por eso me llaman el Llenapraos. El Llenapraos, llenando, desde luego que sí. Bueno, siempre se te ha querido mucho, ¿no? Sí, la verdad que Asturias y el pueblo, los asturianos siempre me quisieron mucho, siempre me fueron a ver a tope en todas las romerías, compraron, yo vendí, por ejemplo, en el último disco. ¿Eres posiblemente uno de los artistas que más discos ha vendido en Asturias? Posiblemente. Si no el primero.
Bueno, en el 2009 fue el último disco que grabé yo, el de Montes Cantábricos, que lo hicimos con Pepín, y vendí en año y medio 9.000. O sea que, nada, ahora sí vendemos... Bueno, no sé. Hombre, ya me dirás dentro de... Ya, a ver, porque empieza a rodar ahora. Sí, empezamos ya a repartirlos, claro, y lo llevaremos al Corte Inglés, al Snap, a las 200 que hay en Asturias, que hay 2 nada más. Claro. Y luego, pues la red que tengo por ahí montada para ver si vendemos alguno por ahí por los pueblos. Bueno. Sí. ¿Qué romería te gustaría cantar? ¿En qué romería te gustaría cantar? ¿Romería? Bueno, pues romería en cualquiera. Yo no tengo problema. Igual me da cantar en una romería de un pueblo pequeño que en La Losa en Oviedo. Sí, o sea, bueno, eso siempre te ha distinguido también, ¿no? Sí. De hecho, creo que tu carácter es así, ¿no? Sí, a mí, vamos a ver, yo igual canto... Me encanta cantar en los pueblos pequeños, aunque no haya tanta gente. Oye, luego si vas a cantar a la plaza de Gijón y ya está abarrotada, pues mejor. Pues como Dios. Bueno. ¿Qué se siente al ser uno de los artistas que más ha cantado y mejor a la sidra? Bueno, yo me siento muy orgulloso porque aparte de la canción que fue y es la canción más popular que yo creo que yo tengo, de las 280 que tengo grabadas, hay canciones con mucha calidad, con la letra y tal, el mensaje que lleva, pero la sidrina, pues, es otra cosa. La sabe todo el mundo. Claro, y luego, como yo hago sidra, hago sidra casera, entonces, pues, que en este disco también hicieron una canción para mí. Tenemos aquí una canción. Vamos a escuchar la sidra para mí. Miguel Herrero y Tejedor, estaba muy bien. ¿Qué fue para ti trabajar con esta gente? Trabajar con Miguel Herrero, con Tejedor. Claro, y con Emilio Esteban, que fuimos a La Abuela, la grabamos, la primera canción la grabamos en los estudios PKO de Madrid, o sea, uno de los estudios de más nivel que hay, y esa la fuimos a grabar con Emilio Esteban allí. Y bueno, para mí, oye, para mí es esencial grabar en esos estudios con tanta calidad. Yo nunca grabé en estudios con esa tanto nivel, ¿me entiendes? Claro. El resto que lo grabaste aquí en estudios de aquí, ¿no? En Asturias. Sí, en el estudio de Miguel Herrero. Sí. Analógico. Sí, todavía. Pero que, bueno, que suena muy bien, que lo hace muy bien, y que es un gran profesional, Miguel, porque... Igual te toca la trompeta, que la batería, que la guitarra, hace todo. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues nos hace mucha ilusión tenerte con nosotros. Vamos a escuchar otra de las canciones. Me parece muy emotiva, me parece... Claro, y es difícil decir qué canción te gusta más, ¿no? O cuál es la mejor canción del disco. Bueno, para uno será una, para otro será otra. Pero esta canción, Madre, me parece, Vicente... Sí, la madre lleva un mensaje. ¿Qué podemos decir de las madres? Escuchamos un Vale, muy bien. Madre, con solo decir tu nombre, siento luces por mi alma, como si tuvieran ojos, vuelvo a verte por mi infancia. En mis primeros recuerdos apareces con el rayas, era por un mes de mayo, como siempre me contabas. Pronto comencé a la escuela a conocer nuevas caras, a descubrir los deberes y el sinfín de tu mirada. Y ahora qué voy a decir, si hay ausencias que se van y nunca marchan, sin ser un milagro. Madre, una de las canciones que aparece en A mi tierra, un nuevo disco de Vicente Díaz, que suena como un cañón. Decías antes, ¿no? El poder grabar, ¿cómo se nota? Poder grabar un... Claro, en un estudio con mucha calidad, pues a la hora de escuchar, pues la voz, los instrumentos, la mezcla que hizo Felipe Guevara en Madrid, y claro, se nota en todo el nivel. Claro, bueno, no mencionamos a Hopi. Hopi, el guitarrista y productor de Melendi. De Melendi, que también está ahí, que hizo un arreglo para una canción que tenemos nueva dedicada a Gijón. Destino Gijón. Está muy guapa, sí. Vale. Bueno, hay otra canción y La Capitana. Carlinos. De Carlos Rubiera.
que... Siempre me encantó. Esta canción la canta mucha gente en coros, pero como solista no la canta nadie. Entonces yo la tengo grabada otra vez y pues voy a grabarla otra vez y ponerle un traje nuevo, y la verdad que quedó bien, muy guapa. Yo creo que sí. Sí. Bueno, a mí la canción me parece una maravilla, una pasada de canción, sí. ¿no? Sé que a Carlos Rubieri costó mucho que se reconociese, porque a veces no ves que se ponía tradicional y dijo él, no, y es mía, y una gran canción con una gran letra y bueno, y una gran música. Sí. ¿Era inevitable que tuviesen este disco? Claro, vamos a ver, como Alfonso me hizo 8 temas y faltaban 2, entonces llevábamos mucho tiempo. Oye, Alfonso, hay que sacar el disco. Y entonces cogimos 2 canciones de las más emblemáticas que yo tenía, y entonces yo creo que escogí bien La Capitana y La Canto de Asturias. Sí. Le vestimos con un trajín nuevo y van a quedar como Dios, y efectivamente quedaron bien. Quedaron muy bien. Sí. Bueno, ¿cómo lle la tu sidra? La que faes, ¿y es rica? ¿Y la mi sidra sabe bien? Pepín dice, bueno, Pepín y mucha gente que va a mi casa, ¿no? Que la prueba, dijo, y la hace estudio, claro que la hago yo. Yo saco bastante... ¿Con manzana propia? Sí, yo tengo 120 manzanos de denominación de origen. Tengo alguno donde yo vivo, en la finca en Naveces, y tengo otra finca en el pueblo, en Los Veneros, donde yo nací, y ahí tengo 80 de denominación de origen también. O sea que trabajo me da, ¿eh? En estos 15 años, ¿y es lo que tuviste haciendo? Sí, que trabajo me da porque hay que podar, hay que ir a segar y todo lo tengo que hacer yo. O sea, bueno, así te conserves. Ya. El trabajo. Entre la montaña y el trabajo, pues. Y el aire de la marina de Naveces. Claro, de Naveces, ¿no? El valle aquel que sí. Claro. Que decíate lo de la sidra porque vamos a cerrar la entrevista con una de las canciones que se titula La sidra pa' mí. Sí, bueno, esta canción nació, me dice Alfonso, oye, tú que haces sidra casera para ti y tal, voy a hacerte una canción. Y bueno, Alfonso toca bien la guitarra, ¿eh? Entonces, pues, me hizo la canción, me la pasó con la guitarra y tal. Bueno, vale, está bien la letra porque va dedicada a mí y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que luego la agarró Miguel Herrero y Tejedor, y ay, amigo. Claro, cambió completamente. Desde tocarla con una guitarrina a vestirla bien, claro. Quedó impresionante, la verdad, con la flauta gorda ahí al principio y la guitarrina de Miguel. Bueno, bien, la batería, todo bien ahí, guapo. Encajado ahí, perfecto. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar la entrevista precisamente escuchando esta canción, La sidra pa' mí, que ya es la primera del disco. Y la primera del disco. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. El placer es mío, Roberto. Muchas gracias por invitarme. Fue una alegría cuando lo vi el otro día. Dije, un disco de Vicente Díaz. Qué raro, después de tantos años. No, es que, claro, hacía tiempo que no sabía. Y es que no hay quien grabe. Últimamente, por ejemplo, a nivel mío de música popular... Cambió mucho el negocio, ¿eh? Cambió. Sí. Entonces, por eso es una sorpresa. Va a ser una sorpresa para la gente. Claro que sí. Vicente, esperamos vete en unos cuantos romerías. Vale, gracias. Y disfruta de este momento. Muchas gracias, Roberto. Un placer, muchas gracias. El día ya amaneció, orvallando y con pues con esta canción de Vicente Díaz, La sidra pa' mí, despedimos el programa, despedimos Asturias al día en este jueves 8 de mayo. Mañana, ya sabéis, viernes, estaremos en la Junta General del Principado. Disfruten del jueves. Hasta mañana, muchas gracias.